Hola a todos, soy Rubén Pareja Pinilla, estudiante de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Burgos. El fragmento que voy a presentar es el fragmento número 31, que comienza en Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, hasta dizque la fuerza que yo tenía atrás. Vaya. Primero, antes de nada, debemos preguntarnos quién es Pedro Páramo. Pedro Páramo, refiriéndonos al libro, es la historia de un pueblo que está sometido al poder o está bajo el poder de un cacique que se llamaba Pedro Páramo. De ahí el título de esta novela del realismo mágico. Ese pueblo al que se refiere la obra ha quedado totalmente destruido y reducido a cenizas. Pedro Páramo tenía un hijo que se llamaba Juan Preciado. Este no había conocido a su padre y entonces fue en su busca. Eh, Dio la casualidad que al conocer a una persona le mostró el camino hacia el pueblo de Comala. Eh, Él tenía un deseo importante de conocer a su padre, pero cuando llega a ese pueblo se encuentra con que el pueblo está abandonado y está totalmente destruido. En realidad, en Comala ya no quedaba nadie, solo quedaban lamentos, quejas, sonidos extraños de lo que un día fue ese pueblo. Por lo que entendemos que las ánimas de los muertos estaban por allí vagando para ayudar a Juan Preciado a reconstruir la historia del pueblo y de su padre, por otra parte. Lo que tenemos que tener en cuenta para esta novela es que está dividida en dos mundos, está dividida completamente en dos mundos. Por un lado, el de Juan Preciado, que va en busca de su padre, que se llama Pedro Páramo, y por otro lado, el mundo de Pedro Páramo, que es totalmente el caciquismo que tenía implantado en el pueblo antes de su desaparición. Era el hombre más importante de Comala, pero su trato político para con los demás era más de un estilo represivo y despótico. Hay que tener en cuenta también que cuando Juan Preciado llega a Comala está todo desolado. Entonces el personaje, eh, todos los personajes que aparecen a lo largo de la novela van a estar todos muertos porque allí ya no hay nadie, o se va a encontrar directamente con las ánimas que van moviéndose por aquella zona todavía eh, con el fin de mostrar lo que habían sufrido. Concretamente, en el fragmento 31 comprobamos, cuando empieza con Fulgor Sedano, este es un personaje muy importante en la obra porque es el administrativo de Pedro Páramo en el ayuntamiento. Entonces, Fulgor Sedano tenía 54 años y era un hombre que estaba siempre detrás del despótico y a la vez mezquino regidor del pueblo. Debemos tener en cuenta que el fragmento 31 que a mí me ha tocado está dentro de una primera parte de Pedro Páramo en la que va en búsqueda de su padre. Tenemos que tener en cuenta que esta obra tiene dos partes.
o una estructura múltiple. La estructura externa de 70 fragmentos, cada una asociada con la página a la que le pertenece, es decir, a mí me ha tocado el fragmento 31, puesto que es la página 31, no tiene división por capítulos, es todo más o menos continuo, es un libro totalmente continuo, y a través de esos fragmentos va realizando la novela y va hilando esos fragmentos como si se tratara de un rompecabezas. Es decir, va dándole un sentido a la historia narrada, pero con continuos saltos cronológicos bruscos en los que introduce monólogos interiores y diálogos entre los personajes. Concretamente, en el fragmento 31, además de que incluye una explicación de cómo es Fulgor Sedano, que dice que es un hombre de 54 años, soltero de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos, lo que nos dice ya que va a ser el que está por detrás del regidor, porque va a poder entablar y va a poder resolver todos los litigios que a Pedro Páramo le llegasen. Y además encontramos un pequeño diálogo entre Viges y Fulgor, que es lo típico dentro de la estructura externa. Luego tenemos la estructura interna, que corresponde a las dos líneas narrativas con las que cuenta la novela. Una que ya lo hemos dicho, que es cuando Juan Preciado está en búsqueda de su padre, que esa es la primera línea, narrada en primera persona y sigue un orden totalmente cronológico, pero la segunda gira en torno a Pedro Páramo y todo es narrado en tercera persona. Y ya a partir de ahí carece totalmente de orden cronológico. Entonces, atendiéndonos a eso, debemos tener en cuenta que Pedro Páramo es una obra del realismo mágico y, sin darnos cuenta, nos está introduciendo en una novela cuasi fantasmagórica, porque Juan Preciado no está hablando con gente que está viva, sino con gente que está muerta, y no se da cuenta de ello. O sea, va haciendo como un recorrido, una penitencia de averiguación sobre su padre. Por otra parte, la hombría en la obra de Pedro Páramo se refleja a través de todos los personajes masculinos que hay. Debemos nombrar que hay sobre 17 personajes que son totalmente masculinos, aún sin entrar en que sean fantasmas o no. En este caso, en el fragmento que me ha tocado, Fulgor Sedano es un hombre que tiene su formación en administrativo, trabaja para un cacique, y como vemos, los hombres son los que llevan la carga, o son los que gestionan todas las tierras, todas las administraciones. Por ejemplo, Pedro Páramo es el que lleva el pueblo de Comala, y su secretario administrativo Fulgor es el que gestiona todo el entramado de Pedro Páramo. Juan Preciado es uno de los protagonistas, por así decirlo, de los protagonistas dentro de todos los demás, porque Juan Preciado es el hijo de Pedro Páramo y va en búsqueda de lo que hizo su padre. Se va dando cuenta cada vez de lo que ha hecho, de las gestiones que ha hecho, y por una parte lo entiende y lo respeta, y por otra parte se va asustando de la parte que va encontrando sobre él, sobre las historias que le van contando. Entonces la hombría se refleja a través de los actos, a través de que todo en Comala está dirigido por los hombres, y las mujeres tienen una presencia casi secundaria. Mis compañeros, en este caso Emilio José,
en relación a lo que contaba anteriormente sobre los fantasmas, bien da cuenta de cómo se ve en Comala cómo Juan Preciado se encuentra ya con los fantasmas de sus familias, de los vecinos, que lo van arrastrando por toda la tierra para contarle toda la historia de su padre. Como comenta María Julita, otra compañera en el vídeo, las voces de los pueblos, del pueblo de Comala está totalmente muy baja, casi que no se oye a lo largo de toda la novela. Entonces, eso quiere decir que el pueblo no era importante. Entendemos que el cacique iba a hacer lo que él quisiera y en este caso no iba a dejar nunca que que el pueblo pudiera rebelarse y pudiera opinar. Por tanto, vemos a través de toda la novela que el pueblo tiene muy poca representación, al igual que la mujer, que como ya hemos nombrado, la mayoría de los personajes son hombres, entonces la mujer siempre queda en un segundo plano. Toda la actuación la llevan los hombres y todos los cargos importantes son ocupados por ellos. Hay uno que dice: pues ya le digo, don Fulgor, le dijo Toribio Aldrete, a usted ni quien le menoscabe lo hombre que es, pero me lleva la rejodida con ese hijo de la rechintola de su patrón. Dice ahí Toribio Aldrete a don Fulgor que, que no hay nadie que le quite lo hombre que es. Eso quiere decir que con sus actuaciones, con su gestión, nadie podrá con él por ser hombre. Y lo mismo pasa con la voz del pueblo. La voz del pueblo no se tiene en cuenta y, eh, y solo se va a hacer lo que un dictador o un cacique, como es la representación de Pedro Páramo, haga por su pueblo. No hay nadie que le pueda decir lo contrario y solo va a hacer lo que él quiere.